Ok, ok, correcto. Comenzamos. Capítulo 4 de Hebreos. Dice así Pablo, temamos pues, o sea, como que estemos alerta, que estemos cuidadosos, ¿no? No temer de miedo, ¿no? No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ok. Ahorita voy a explicar todos estos primeros versículos sobre el reposo de Dios, el reposo que Dios ha ofrecido, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? La promesa de Dios es que por medio de la muerte de Jesucristo podamos entrar al reino y ser sus hijos y ser, ¿no?, la familia de Dios, ¿correcto? La promesa, ¿hasta cuándo es? La promesa es hasta su regreso, hasta cuando Él regrese. Ojo, no estamos diciendo que el que no reciba a Jesús se va al infierno. Ya se explicado a veces que eso no es lo que dice la Biblia. Estoy hablando de los que podemos entrar como hijos de Dios al reino de los cielos, que es un privilegio enorme y para el cual tenemos que ganar la mayor parte de gente para ese privilegio, ¿no? Por eso Jesús en Hebreos 12, ahora vamos a ver entre unas clases, en Hebreos 12:2 dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. O sea, que viendo a nosotros, a todos los que se van a salvar, dijo, wow, vale la pena lo que estoy haciendo, morir por ellos, ¿no? Ok. Y acá dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Mira, no dice que no lo han alcanzado, sino que parezca, o sea, que luzca, que se vea como no alcanzado. ¿Qué significa el reposo? Reposo es entrar en el gozo, en la paz, en el Espíritu de Dios, o sea, estar con esa tranquilidad y llenura de saber que Dios está contigo, Él te cuide, todo, ¿no? Andar en ese espíritu, a eso se está refiriendo, ¿ya? Temamos, pues, ¿a qué se refiere temamos? Nuevamente, ¿tener miedo? No. Es, pucha, lo que me voy a perder, o sea, eh, eh, no es preocupación también, como digo, no es preocuparnos, sino es no estar satisfechos con lo que es, no estar satisfechos si no tenemos la plenitud de Dios en nosotros. Por ahí, algo así más o menos. Dice 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ok, acá parece que nosotros, ¿quiénes son? Acuérdense que esta es una carta a los hebreos. ¿Qué son los hebreos? Los israelitas que estaban sobreviviendo en esa época. Pero como está dirigiendo a los hebreos creyentes, dice, ¿a quién se anunció la palabra? O sea, Jesús, ¿a quién llegó? A todos, a judíos y no judíos, romanos, a todo el que estaba para escuchar, le habló a todos. Entonces, ¿a quién se le anunció? A todos. Y dice, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esto es bien interesante, porque cada uno de nosotros, cuando estamos escuchando la palabra, si no la vemos como qué aprendo, cómo la uso en mi vida, no te aprovecha de nada. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de la parábola del sembrador? Que el sembrador sale y riega la semilla, o sea, la palabra. Algunos caen de frente en el camino. ¿Y qué pasa? Vienen las aves del cielo y se lo comen. Otros caen entre espinos, otros caen entre rocas y unos caen en terreno fértil. Entonces, ¿mi corazón en qué está? Esa es la pregunta acá. ¿Estoy con el terreno fértil para que la palabra del Señor entre en mí y dé fruto? ¿O estoy demasiado ocupado? Bueno, le escucho un poco, pero como estoy muy ocupado con el mundo, no le hago caso. O la otra, esa es la que cae entre, ¿cómo se llama? De los afanes de este mundo, o también estoy con muchas actividades físicas o lo que sea, o la otra que es cuando cae entre rocas es, viene la persecución, vienen los problemas y me da miedo y mejor me separo y no quiero hacer. Entonces, no nos aprovecha oír la palabra si no va acompañado de fe. ¿Qué cosa es fe? Nuevamente es apertura para que todo lo que Dios quiera darnos entre en mí. O sea, fe es, acá Señor, entra, ¿no? Cuando recibimos a Jesús es, Señor, me abro para que tú seas mi Señor. Entra y toma mi vida. La palabra entra, palabra, y toma mi vida para que yo cambie. Entonces, la buena nueva no te desaprovecha si no estás escuchándola con fe. Nuevamente, con fe es, sé quién la da y sé lo que es buena para mí, aunque al comienzo no me parezca así. Me parezca o no me parezca, es buena para mí, así que la quiero. Ok, seguimos versículo 3. Pero los que hemos creído, ¿cuál es el creído? No es en la cabeza, otra vez creer es introducir dentro tuyo. Fe, creer, viene a ser la misma palabra.
entramos en el reposo de la manera que dijo. Cuando ya crees, o sea, estás con esa apertura, entras en el reposo de Dios. Puede que no nos sentamos completamente en reposo, pero ya estamos en su reposo. Esa es la promesa. Conforme aceptas más la palabra, viene esa calma, esa paz que Dios te ha ofrecido. Eso está en Isaías. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué persevera? Porque cree, porque en ti ha confiado. Confiar es, he creído en Dios. Viene a ser lo mismo, ¿se dan cuenta? Ok, lo que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo. Esta es una palabra que está en un salmo. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿De quién está hablando ahí? Esa cita corresponde al pueblo judío, perdón, que no quiso creer en él en el desierto y lo rechazó. Entonces no entraron en el reposo, no entraron en la tierra prometida. Les había, acuérdense, les había sacado de Egipto. No lo tocaron las plagas. No se murieron los primogénitos. Salieron con cantidad de ganados y riquezas. Les abrió el mar rojo. Pasaron, llegaron al Sinaí, vieron las señales, vieron los prodigios, les dio la palabra, les dio el maná, el agua, etcétera. Hizo vencer enemigos en el camino. Llegaron a la tierra prometida y dijeron, no, eso es imposible, nos regresemos a Egipto. No, este Dios se nos estaba llevando a que nos maten. O sea, después de todo lo que les había hecho, entonces dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En mi ira significa, no, Dios ve las cosas después que nos da tanto y dice, oye, ¿qué te pasa, no? Ok, acuérdense que todavía no eran hijos, ¿no? Eran pueblo de Dios, pero no hijos de Dios. Hijo de Dios después de Jesús, ¿no? Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Esta es una mezcla, por si acaso. En la parte de juré mi ira, no entrarán en mi reposo, pertenece a un salmo. Y la segunda parte es otra parte completamente diferente también, otro salmo. ¿Qué está diciendo ahí? Eso correspondía más al Mesías. Acá por eso lo mezcló, ¿ya? Decía que a veces es un poco confuso. Las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Quién hizo el mundo? Juan 1:1, que dice, el que en principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y por medio de él todas las cosas fueron hechas. Dios Padre hizo por medio de Jesús todo. Entonces, trabajó 6 días y acabó al 7º día. Por eso dice, sus obras estaban acabadas de la fundación del mundo. ¿Sí? A eso se refería. Porque en cierto lugar dijo así del 7º día, otra vez el reposo de Dios. Y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Está hablando acá nada más que Dios también reposa y que busca que nosotros podamos tener ese reposo también. ¿Ya? A eso se refieren esos 2 versículos, por si acaso. Y otra vez aquí, en ese mismo pedazo de Salmo, reposó Dios de todo sus obras en el 7º día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. ¿Quién no entrará en mi reposo? Aquel que no cree. Nuevamente, creer no significa creo que Dios existe, sino creer es, Dios te dice, entra por esta puerta, entro pues. El que no cree no entra al reposo, porque Dios te ofrece reposo, pero si tú no le crees, tú no estás entrando en el reposo. Nuevamente, el reposo depende de que nosotros creamos y aceptemos lo que Dios nos dice. Si no creemos en Dios, entonces no hay reposo. No es la culpa de Dios. Tiene que ver con nosotros si aceptamos o no lo que Dios nos quiere dar. Si no, no lo vamos a tener. ¿Ok? 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿quiénes son esos algunos? Todos los que van a ser salvos. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Ok, ¿a quién se le anunció la buena nueva primero? A los judíos, a muchísimos. Algunos aceptaron, ¿no? Algunos fariseos inclusive creyeron en Jesús y lo aceptaron, entraron a conocer la buena nueva y la aceptaron, pero muchos no. Ok, por ejemplo, Pablo, él no aceptó las buenas nuevas. Fue enemigo de la iglesia inicialmente, hasta que después Dios se le manifestó y él aceptó a Dios como Salvador, a Jesús. Entonces, todavía no habían entrado, porque estaban desobedeciendo, no creían. Pero después pudieron entrar. No estoy diciendo que no pueden entrar, sino que falta que entren algunos. Jesús dijo que no iba a regresar hasta que el último de los escogidos no entrara a su reino. O sea, hay unas personas que ya están determinadas para entrar, entre los cuales estamos nosotros, que hemos ya recibido el Espíritu de Dios, ¿sí? Pero todavía faltan algunos. Y nuestro trabajo es hasta que no se salvan todos los que tienen que salvarse, que están determinados, Jesús no regresa. ¿Ok? Por si acaso. Así que hay que trabajar para que regrese y se acabe el sistema que tenemos ahora. Bueno, aquellos a quienes primero se anunció, ok.
Otra vez determina un día, dice el 7. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ok, acá se está refiriendo, está hablando a los hebreos para que acepten a Jesús. Tanto los creyentes que ya lo han aceptado como los creyentes para que sí lo acepten. Y no esperar que, bueno, tal vez después lo pienso mejor. Dice, hoy, si escuchas hoy su voz, o sea, Dios te está hablando, escúchalo y no endurezca tu corazón. Y esa es una cosa que si bien estaba dirigida a los judíos, digamos ahora a nosotros. A veces no endurecemos nuestro corazón en algunos puntos en que queremos que las cosas salgan como nosotros queremos, en la forma que quisiéramos que fuera. Entonces endurecemos nuestro corazón. Porque endurecer nuestro corazón es como ponerle límites a Dios. Es decir, no, Dios, hasta acá nada más. No, es al revés, es, Señor, toma todo, porque tú vas a hacer de mi vida mejor de lo que yo puedo hacer, ¿no? No endurezcáis vuestros corazones. Y dice acá, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ok, ¿a qué se refiere esto? Josué es el que lo llevó a la tierra prometida. Entonces los judíos decían que la entrada a la tierra prometida era entrar en el reposo de Dios. Pero Dios está diciendo que su reposo está en su reino. La tierra prometida es como un paso intermedio para el gran tierra prometida que es la ciudad celestial. Esa es la verdadera tierra prometida donde tenemos el reposo total, ¿no? Entonces acá está diciendo esto David y todo lo que dijo, si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, cuando entraron a la tierra prometida, entonces no hablarían de eso, ¿ok? Pero sí está hablando de eso. Por tanto, queda un reposo. O sea, todavía no tenemos ese reposo para el pueblo de Dios. ¿A qué se refiere con que todavía no lo tenemos? Es que todavía en plenitud no podemos entrar a ese reposo. El reposo va a ser en la ciudad celestial, ¿correcto? Total. Pero ya tenemos una cierta medida de ese reposo, esa paz que nos trae el Señor, etcétera, etcétera. Ok. 10. Porque el que ha entrado en su reposo, el completo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Está hablando pues que va a haber un reposo, una paz, una cosa, una plenitud. Dios nos está ofreciendo una plenitud, una paz, un reposo. Cuando dice reposo no es que no vas a hacer nada, que te vas a rascar la barriga. Eso está mal entendido. Es ya no tienes estrés, ya no hay el miedo, ya no hay la preocupación, ya no hay la ansiedad, la angustia. Todo eso desaparece por completo. Entonces también ha reposado de sus obras, dice. Nosotros nos basamos mucho en que estamos haciendo que nos falta hacer algo, ¿no? Como que las obras tenemos que hacer, tenemos que hacer. Y las obras, si bien son buenas, no pueden convertirse en nuestro Dios. Porque a veces es lo que nos pasa. Por ejemplo, alguien que quiere servir a Dios se pone a hacer un montón de cosas y se dedica tanto tiempo a las obras que Dios se queda en segundo lugar. Cerca, pero en segundo lugar. Y eso es muy frecuente entre misioneros, por si acaso. 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Ok. Acá está diciendo que procuremos salvarnos. No, porque ya somos salvos. Entonces, ¿cómo vamos a procurar? ¿Me corto el cuello para morirme ahorita y entrar en el reposo? No. Procuremos entrar en aquel reposo es, tratemos de vivir lo más adecuadamente para que ya estemos en parte de ese reposo, porque ese reposo total va a ir después, como le digo, pero ya podemos andar en ese reposo, en una cierta magnitud de ese reposo. Porque si Dios quiere que estemos en una situación de mucha más paz y tranquilidad, acá en la tierra también. Las circunstancias van a ver. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A eso se refiere, yo he vencido al mundo. Ya podemos entrar en carne en ese reposo que es espiritual, pero que ya podemos tener un adelanto de ese reposo, ¿ya? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lo que está diciendo es, si no estamos mostrando que estamos en reposo, en tranquilidad, en paz, entonces, ¿qué ejemplo estamos dando al mundo? Estamos dando ejemplo que estamos desobedeciendo a Dios, porque si estuviéramos obedeciendo a Dios, estaríamos en reposo. Pero si no lo estamos, es que no estamos obedeciendo en algún área. Entonces, dice que tenemos que dar ejemplo, mostrar en nuestras actitudes esa paz y ese gozo que Dios quiere darnos, ¿ok? Y acá paro un ratito. Hoy día justo una jovencita que la conozco de mucho tiempo me está hablando de su hijo, que su hijo está muy interesado en el budismo. Ha crecido como cristiano, pero ahora está muy interesado en el budismo. Y el asunto es, ¿por qué estaba tan interesado en el budismo? Y les adelanto, es que los monjes budistas, como practican esa separación del mundo,
¿sí? Y como buscan esa meditación, lucen con una paz que muchos cristianos no lucimos. Entonces, ¿es mejor el budismo que el cristianismo? No. Lo que pasa es que ellos están haciendo cosas que muestran esa paz. Nosotros, al no hacer lo que Dios nos muestra hacer, entonces no mostramos esa paz. No es que el budismo sea ¿cómo se llama? El camino a Dios, porque el único camino a Dios es Jesús. Jesús nos dijo, confiad en mí, buscad en mí, sed mansos y humildes de corazón, y no lo estamos haciendo, ¿ya? Entonces, al no hacerlo, tenemos ese problema y no lucimos la paz que debemos mostrar. Y ese chico está atraído por esa paz. Entonces, ojo, nosotros, ¿quién es el que está alejando a eso? El ejemplo de la iglesia. La iglesia significa todos nosotros, ¿correcto? Ok, porque estamos dando ejemplo de desobediencia. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, ustedes dicen, pero ¿y eso? Bueno, Jesús lo dijo, está en Lucas. Cuando yo regrese, ¿encontraré fe en la tierra? O sea, estamos mostrando la verdad fe en las palabras del Señor. ¿Ok? Y miren lo que dice acá. Estamos mostrando fe. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, está hablando de la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, los ojos de Dios. Ok, ¿qué está diciendo acá? Que si realmente dejamos que la palabra de Dios entre en nuestra vida, ¿qué va a hacer? Va a penetrar y va a partir el alma y el espíritu, o sea, va a cortar las barreras y va a mostrar lo que realmente está. Parte el alma, el espíritu, las coyunturas, o sea, las articulaciones que no se ven tan todas escondidas, y el tuétano, o sea, dentro del hueso mismo, o sea, la matriz que está dentro. La palabra, si la dejamos actuar, va a abrir todo y va a mostrar todo. ¿Y qué dice? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué las discierne para Dios? No, Dios ya las sabe. Esté bien claro, para Él todas las cosas están desnudas y abiertas, o sea, Él ya las ve. ¿Para quién las discierne? Para nosotros. Tenemos que dejar que la espada de la palabra de Dios, porque es más cortante que espada, nos abra todas esas barreras, esas cajas, esos compartimientos que tenemos bloqueados. ¿Para qué? Para poder ver lo que realmente está y podamos andar en, ¿qué dice anteriormente? Que andemos en el reposo. El reposo viene porque dejamos que la palabra, ¿y quién es la palabra? Jesús. Jesús, la palabra, nos limpie, nos penetre, nos haga nuevas criaturas en él. ¿Sí? ¿Ok? Seguimos. 14. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ok, ¿qué está diciendo primero? ¿Luce fácil lo anterior? No, no luce fácil. Pero lo que está diciendo es, miren la ayuda que tenemos. El judío, en esa época, tenían los sacerdotes y sumos sacerdotes. Como que el sumo sacerdote era el que iba al templo y presentaba la ofrenda para el perdón y limpieza del pecado del pueblo y del mismo, ¿no? Y para acercarlos a Dios. Pero ahora tenemos un sacerdote mucho mejor, Jesús, el Hijo de Dios, que dice, retengamos nuestra profesión. ¿Qué profesión? Nuestro llamado, nuestra ocupación, lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Retengamos, no la dejemos de lado. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Ok? Entonces Jesús no es uno que, bueno, pues que se porta bien, no. Es alguien que se compadece, es un sumo sacerdote empático, totalmente empático. Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Al haber pasado las pruebas humanas, conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Eso está en otra parte, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Nuestro sumo sacerdote sabe nuestras debilidades. Nos conoce muy bien, porque la vive en carne propia. Por lo tanto, Él se compadece de nuestras debilidades. No está ahí juzgándonos,
sino trata de ayudarnos lo más que puede, ¿no? Por lo tanto, con ese sumo sacerdote, que es Jesús, retengamos nuestro llamamiento al Señor. Más no solamente retengamos como, bueno, me agarro nomás, sino retener también significa afianzarse y crecer en Él, ¿ya? Entonces, y ahí viene un versículo que es conocidísimo, uno de los más conocidos de Hebreos, que dice, acerquémonos pues, ¿ok? Entonces, en vista de esto, acerquémonos pues, ¿a dónde? Confiadamente. Confiadamente significa sin ninguna duda, sin ningún temor, sin ninguna, oye, a mí no me va a recibir Dios, que soy muy pecador, que yo no sé qué, nada. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. No dice el trono de Dios, que sí es el trono de Dios, dice el trono de la gracia. O sea, Dios, Jesús sentado en el trono, Él es gracia. ¿Qué es gracia? Perdón inmerecido. Nos da no por nuestras obras, sino porque nos ama. Entonces tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? ¿Para que nos castiguen? ¿Para que nos den según nuestras obras? No, para alcanzar misericordia. ¿Qué significa? Misericordia significa perdón inmerecido, nuevamente. ¿Y para qué más? Y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que Dios quiere socorrernos. ¿En qué forma? En una forma oportuna. Pero también depende que nosotros nos acerquemos a su trono. Pero nos acerquemos al trono sabiendo que no es por nuestros méritos, sino por su gracia, por su misericordia. Entonces voy a encontrar esa gracia especial para el oportuno socorro. Si yo voy a un banco a buscar un préstamo para comprar un carro, no me van a entregar un préstamo para hacer una casa, no lo estoy pidiendo. Al no pedirlo no hay posibilidad. Nuevamente, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos sabiendo que es un trono de gracia y de misericordia para que nos dé gracia. Entonces estamos buscando gracia, pero con la conciencia que Dios es gracia y misericordia. ¿Ya? Entonces es otra noción que tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? O avanzamos el otro capítulo, de ahí preguntamos y inquirimos. No escucho a nadie, así que si no hay... Avanza, avanza. Ok. Interesante, ¿no? Ok. Como saben, lo estoy grabando, así que después lo pueden escuchar de nuevo. Ok. Ahora dice, todo sumo sacerdote carnal, no de Jesús, tomado de entre los hombres, porque se toma entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. O sea, para que haga cosas por nosotros. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. En la época judía tenían que sacrificar corderos, carneritos, esas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Cuando nos creemos la última chupada del mango, no somos buenos cristianos. ¿Por qué? Porque no podemos compadecernos. Cuando sabemos que tenemos debilidades y que Dios con su gracia y misericordia nos limpia y nos ama y nos cuida, entonces podemos actuar con esa misma gracia y misericordia hacia los demás. Entonces, lo que está buscando Dios es que tengamos esa paciencia también. En ese sentido, que seamos considerados ¿con quién? Con el que se ha desviado y el que no sabe. Porque obviamente no todos vamos a saber igual, ¿no es cierto? Ok, ¿y para qué entonces? ¿Para qué? Para que se muestre paciente con ellos, estamos incluidos nosotros, y por causa de ella, de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Eso es lo que hacían los sacerdotes antiguamente, ¿sí? Y ese es un error, no podemos seguir haciendo eso. Ahorita voy a explicar por qué. Eso lo hacía el sumo sacerdote antes de la venida de Cristo. Y ahora sí, sigue. Y nadie toma para sí esta honra. O sea, no puedes decir, yo voy a ser sacerdote para Dios. No, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. No es yo quiero, sino Dios da. ¿Ok? Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. ¿Quién lo hizo? El que le dijo. O sea, este es un salmo en que Dios le está hablando al Cristo. Dice así, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese es el versículo completo. Acá han citado la mitad nada más. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, cuando dice hoy, en el mundo espiritual, el hoy es siempre, porque no hay tiempo, ¿no?
Y en otro versículo le dice también Dios, hablando de Cristo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, vamos por partes para entender esto. En la época judía, todos los sacerdotes venían de la línea de Aarón, que él venía de la tribu de Leví. Los levitas hacían el servicio en el templo y los sacerdotes hacían los sacrificios. Cuando Jesús murió como Cordero Pascual, él pagó todos los pecados habidos y por haber. Entonces, volver a ofrecer un sacrificio o hacer un rito de sacrificio de Dios que se tiene que repetir es totalmente equivocado. Porque dice, ahora vamos a ver bien claro, murió una sola vez para todos. Porque ya no se necesita que muera nadie más, porque Él es suficiente. ¿Me entienden? Entonces, repetir el rito, no. ¿Podemos recordar lo que Él ha hecho? Sí, pero no pretender repetir el rito. Ahora, ¿quiénes son sacerdotes ahora? La palabra dice que todo el que lo ha recibido es su hijo, es rey, es sacerdote y es profeta. O sea, acá todos los que estamos acá tenemos esos títulos. Tenemos títulos de hijo, tenemos títulos de rey, reina, de sacerdote, sacerdotisa, profeta, profetisa. ¿Por qué? Porque Dios a sus hijos les llama de eso mismo. No sacerdote que tenemos que ofrecer otro nuevo sacrificio, no, porque es otro orden. El orden antiguo era el orden arónico de la tribu de Leví, y ahora es un nuevo sacerdocio, el orden de Melquisedec. ¿Qué significa? Melquisedec fue un sacerdote, perdón, un rey de Jerusalén, que no se sabe de dónde venía, ni dónde, no se sabe nada de él, pero que Abraham le ofreció los diezmos. Y no provenía ni del pueblo judío, ni de Israel, ni los levitas, de ninguna parte. Y estas palabras sobre el orden de Melquisedec están en Salmos, o sea, más de 1000 años antes de Cristo, que estaban anunciando que el que venía no venía de la tribu de Leví. Ese sacerdote venía de la orden de Melquisedec, o sea, no del punto de vista carnal, porque Melquisedec no tenía cronología, no tenía antecedentes, no se sabía dónde venía. Algunas personas dicen que podía ser una presentación de Cristo momentánea en ese momento. No, la verdad que no dice nada la Biblia, dice que no se sabe, pero que era un sacerdote sin ninguna sacerdocio por herencia, sino porque Dios lo determinó de frente. Así, igual para nosotros. Y Cristo, 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vamos a explicar esto. ¿De qué está hablando ahorita? En los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Cuándo fue eso? Gran clamor y lágrimas. Fue en el huerto de Getsemaní, la noche antes de ser entregado. ¿A quién estaba pidiendo, Señor, si puedes pasarme esta copa? A su padre, al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. O sea, reverente significa no es miedo, es una respeto, una cosa así, pero reverente, porque tú eres mi padre, a ti te amo y a ti te voy a hacer caso. Me gustaría que me saques de este lío, pero Señor, acá estoy yo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, o sea, ya era hijo de él, pero esa prueba le hizo aprender obediencia a su padre, o sea, superó un nivel más alto todavía. Porque nosotros podemos imaginarnos cosas, pero él sabía lo que le iba a pasar, sabía cada detalle. Y dice pues que su corazón gemía y lloró lágrimas de sangre. Estaba realmente, sabía lo que venía. Y nuevamente en Hebreos 12:2 dice que él, por lo que vio, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Porque si bien hubiera dicho, si hay otra forma, Señor, pásamela. Pero el premio es tan grande. Lo que viene después, que somos nosotros el premio, la salvación de todos estos que van a ser mis hermanos, que van a ser tus hijos, Señor, vale la pena. Es tan glorioso eso, tan importante, que sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Eso está en Hebreos 12:2, que lo vamos a ver también dentro de unos días. Ok. 9. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo fue perfeccionado? Por medio de esa obediencia y pasar la prueba, ¿sí? Fue perfeccionado, o sea, llegó a un nivel más alto todavía. Porque imagínate, Dios mismo aceptar pasar por la muerte, ese es realmente un sacrificio, ¿no? Una cosa muy fuerte. Y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ok, vamos a ver la palabra obedecer. Antes que salvación para los que le obedecen. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si lo amamos, vamos a hacer lo que él ha dicho. Ok, ¿qué significa obedecerlo? Primero es creer en él, creer en su palabra y aceptarlo. ¿Podemos ser perfectos? No. Entonces, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen a la perfección no es, sino a todos los que lo han obedecido en el sentido, tú eres el Hijo de Dios, creo en ti, tú me has salvado y estoy tratando, ¿no? Esa es la obediencia básica mínima. Luego viene la obediencia de seguir en su palabra para recibir todas las otras bendiciones que quiere darnos. Autor de eterna salvación. ¿Qué significa eterna salvación? Una vez que te salvas ya no la pierdes para nunca. Si no, no sería eterna. No es una salvación condicional. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nuevamente, no un orden que sigue a una familia humana, sino a un orden totalmente espiritual y celestial. ¿Ok? Ok, y acá viene una parte que es un poquito más difícil. Dice ahí, acerca de esto, de todo esto que he hablado, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ojo, no dice que es difícil de explicar porque es difícil de entender. Difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esto es a un punto importantísimo en nuestra vida. Nos cuesta entender cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, está haciendo, porque nos hemos hecho tardos por ahí. Tardos se entendería como que me demoro en oírlo, ¿no? Pero tardos por ahí también significa no estoy dispuesto a oír. No estoy, no quiero lo que no me apetece, no me gusta, no me parece, ¿no? Entonces, ahí está el asunto. No entendemos a Dios hasta que no le decimos, mira, no importa lo que tú tienes, porque sé que lo que tú tienes es lo mejor que puede haber, así que eso es lo que yo quiero. Entonces recién ahí ya se te empieza a facilitar las cosas, empiezas a entender cosas que antes no entendías. Es por sumisión. Por eso dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, reposo, otra vez. Pero mansos, ¿qué significa manso? Que obedece a su amo, y de humilde, que reconoce cuánto es Dios y cuán pocos somos nosotros comparados. Entonces, ¿cómo lo voy a decir hoy? ¿Qué te pasa? Como Job, que cuando Dios le habló todo lo que había hecho, creado, dice, pucha, me callo, ya me di cuenta. No, tú sabes todo, haz como tú quieras porque tú eres el que sabe. En el libro de Job lo pueden encontrar. Ok. Amén. Hola, Rosy. No sabía que habías llegado. ¿Por qué? Hace rato que estoy aquí, amor. Perdón, que no veo, yo solamente veo un pedacito chiquito. ¿Por qué? Debiendo ser ya maestros, está diciendo cada uno de nosotros, miren, ¿eh? Cuando ya tenemos un tiempo en el Señor, dice, debemos ser ya maestros. ¿Qué significa maestros? ¿Que somos súper inteligentes, capaces, teólogos? No. Maestro significa aquel que enseña a otro. ¿Sí? Que estamos ya enseñando a otros. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Acá le está dando un golpe fuertísimo al grupo de hebreos. El problema estaba en que creyeron en Jesús como Salvador, este grupo, ¿ya? Pero no podían soltar las tradiciones hebreas. Al no soltarlas, muchas de las tradiciones, algunas eran palabra de Dios y otras eran tradiciones humanas, bloquearon esto. ¿Y qué pasó? Empezaron a mezclar cosas y empezaron a cerrarse a la palabra, a lo que Jesús había dicho, la palabra que está escrita, ¿no es cierto? También en el Antiguo Testamento que habla de Jesús y del Cristo. Entonces, habían recibido lo que era la salvación y toda esa cosa, ya habían recibido a Jesús, pero al bloquearse, al ser tardos en escuchar, empezaron a tener problemas con la doctrina básica. Ha pasado con muchas personas, les digo, he escuchado personas que han tenido años en el Señor y de repente, cuando tenían comezón para oír cosas diferentes, empezaron a rechazar doctrinas totalmente básicas. Por ejemplo, ¿cómo se llega a Dios Padre? Dice, Jesús dijo bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí, a través de mí.
Entonces cuando dicen, no, pues mira, los budistas sí creen en el amor, en la paz, tal religión cree en el amor, en la paz, también son hijos de Dios. No, son criaturas de Dios. Dios los ama, pero no son hijos. Para ser hijos solamente se puede ser a través de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esa es una doctrina básica, básica. Pero que dicen, no, que no puede ser, esa gente también está viviendo en amor. Y Dios dijo que es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor. Es que también ahí está el concepto que piensan, es que si no reciben a Jesús se vayan al infierno. Es una falsa doctrina. Si no aceptan el amor de Dios porque rechazan a Dios, es diferente, por eso está en Juan 3:36, una cosa es rechazarlo, otra cosa es no entenderlo, otra cosa es que te lo han enseñado mal, que no te lo presentan bien. No, rechazar es cuando te lo presentan al Dios verdadero con todo su amor, con toda su paz, con toda su misericordia, con toda esa plenitud de Él, y no quieres saber nada de una cosa, un Dios de ese tipo, ese es rechazarlo. Pero eso no es lo que ocurre con la mayor parte de la gente. Rechaza al sistema eclesiástico, a un mal ejemplo, y también lo rechazan por conceptos propios malos, ¿no? Pero eso no es rechazar realmente a Dios, ¿no? Ok. Y dice que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, podemos retroceder mucho si es que no estamos cuidando ese punto, ¿no? Y todo aquel 13 que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Le está diciendo, si estáis regresando otra vez a la base de estas cosas que ya lo sabéis, la salvación es por gracia, Jesús murió por nosotros, Él ya derramó su sangre y ya no tenemos los pecados, que no es por obras nuestras, sino es por nuestro mérito. Entonces son cosas básicas, ¿no? La oración, el espíritu, todas son cosas básicas. ¿Por qué tiene que volver a esas cosas básicas? O sea, dudar de esas, porque te has vuelto inexperto en la palabra de justicia y te vuelves un niño espiritual otra vez. Pero el alimento sólido, dice el 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren lo interesante. Primero, alimento sólido. O sea, no es que no podemos tomar leche. De repente, en algún área de nuestra vida, todavía no hemos tomado la leche y todavía no hemos nutrido esa área, ¿ok? Hay que buscar la leche en algunas áreas porque todavía no tenemos, digamos, no hemos, entre comillas, nacido en esa área de nuestra vida, ¿ya? O sea, sí necesitamos algo de leche, no seamos tan cerrados tampoco. Pero no podemos seguir tomando lechecita nada más. Tenemos que alimento más sólido, o sea, tenemos que crecer en profundidad, buscar más la verdad de Dios, entender mejor de Él. Entonces, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez significa que ya estás firme, en lo de niño ya tienes tus conceptos bien básicos, bien sentados y podemos avanzar. Pero dice acá, para los que por el uso, miren el punto, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si no usamos la palabra en nuestra vida, no la practicamos, no la ejercitamos, no empezamos a probar. Si Dios dice, oye, échale agua a la planta para que crezca, ya pues voy a echarle agua a la planta y vas a ver cómo crece, porque Dios no miente. Tenemos que ejercitarnos en obedecer lo que Dios nos indica. Y ahí, realmente ahí, es el que alcanzamos madurez. La madurez se alcanza cuando la palabra la ejercitamos en nuestra vida. Ok. Gracias, Señor Jesús.